a todos. ¿Qué tal? Bueno, en el marco de las actividades promovidas por el Centro Mutantia y el Blanco, que generosamente nos aporta el lugar para poder hacerlo, hoy presentamos la conferencia de José Picardi, un pensador alternativo de mucha trayectoria, que dedicó toda su vida al tema de esta conferencia. Así que un fuerte aplauso para él y comenzamos. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Antes que nada, lo que les quiero plantear es que es la intención de que esta sea una charla informal y relajada, como que hagan de cuenta que estamos en la mesa de un bar tomando un café, tratando de arreglar este mal mundo en el que vivimos. Y para partir vamos a partir de algo en lo que coincidimos todos, que es precisamente vivimos en un muy mal mundo. Y como veremos en el transcurso de la charla, es tan mal mundo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pero acá se terminan las coincidencias. No solo entre los que estamos acá, sino si salimos afuera, todos van a coincidir que es un mal mundo. Pero a la hora de buscar una respuesta, una explicación, una salida de este mal mundo, de lo primero que nos vamos a dar cuenta es de que estamos divididos en una infinidad de corrientes de pensamiento y acción, tanto políticas, sociales, religiosas, filosóficas, muchas veces enfrentadas entre sí, y que tienen la peculiaridad de suponerse portadoras de la verdad. Y están convencidos de que algún día los demás nos daremos cuenta de que estábamos equivocados y entonces nos sumaremos a sus filas y ese día entonces sí podremos construir quizás un hermoso futuro de paz y amor. Estas tendencias tienen también la particularidad de tomar a la humanidad como principio y fin en sí mismo, es decir, como si fuéramos el centro del universo o de la vida. Digamos que lo digan o no, parten de la idea de que la humanidad es el resultado de una mutación casual de la evolución, o en el mejor de los casos, una creación espontánea de un Dios ajeno que decidió la varita, decir, bueno, acá está, y nos creó. Si esto fuera así, yo daría por terminada esta charla ya, y nos iríamos a disfrutar lo mejor que se pueda, porque la vida no tendría sentido ni dirección, porque si empezó en una casualidad puede terminar. Y si empezó en el deseo de un Dios ajeno, en el capricho de un Dios ajeno puede terminar. Entonces no tendría sentido. Yo estoy convencido de que la vida tiene un sentido y una dirección coherentes e inequívocos. Y es el motivo de esta charla, tratar de arribar a esta comprensión. Ninguna concepción sobre la humanidad puede estar completa en sí misma si no establece previamente en dónde estamos, quiénes somos y de dónde venimos, que es la única manera, entendiendo esto, de poder después entender cómo llegamos hasta acá, por qué nos pasa lo que nos pasa y hacia dónde vamos. Así que es el objeto de esta charla, con palabras sencillas y lo más claras posibles, intentar ir detrás de una verdad que se base en el pensamiento racional metodológico, en verdades objetivas, evidentes por sí mismas, no en mis verdades, sino en verdades objetivas, en los descubrimientos fehacientemente comprobados de la ciencia y utilizando para esto el conjunto de los conocimientos humanos hoy dispersos, tanto racionales como intuitivos. Esto puede parecer un poco engorroso, pero lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en nosotros es entender en dónde estamos. Y en dónde estamos podemos arrancar por un lugar simple. Somos habitantes del planeta Tierra, más allá de las fronteras ficticias que hoy nos dividen en países, vivimos todos en la Tierra. Pero decir que somos habitantes del sistema solar es una verdad superior, porque lo somos. Y lo es aún más si dijésemos que somos habitantes de la Vía Láctea, nuestra galaxia.
la que junto a decenas de miles de millones de galaxias más conforman el universo. Un universo al cual, hasta no hace más de 15 años, la ciencia consideraba el todo absoluto. Hoy sabe que no es así. Hoy sabemos que el universo físico, ese que vemos, es apenas el 5% de la masa de la totalidad cósmica. Hoy la ciencia sabe que existe una dimensión superior, una especie de red que envuelve a las galaxias y las mantiene cohesionadas, a la cual llamamos energía oscura y que tiene el 23% de la masa cósmica. A esta la hemos podido ver, inclusive la hemos fotografiado utilizando cámaras que combinan el ultravioleta y el infrarrojo, entonces las vemos. Pero también sabemos que además hay otra que está aún por encima, de la cual no tenemos la menor idea de dónde está, pero sí sabemos, la llamamos energía oscura, y sabemos que es la energía que continúa impulsando la expansión cósmica. Yo lo que voy a decir ya de antemano, después se verá más claramente, que es la que impulsa la evolución. Y además sabemos que esta dimensión, a diferencia de las otras, está en crecimiento. Tenemos, digamos, datos de cuando el universo era todavía pequeño y era menor, y hoy tiene el 72% de la masa cósmica. Así que cuando decimos ¿dónde estamos? Bien, nosotros estamos dentro de un todo cósmico que es 95% de energía que no vemos. Y cuando digo esto no estoy hablando de algo abstracto y lejano. No es que yo digo que esta energía envuelve a las galaxias y es algo que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, nuestros padeceres. No es así. Tiene absolutamente todo que ver. ¿Por qué? Porque las galaxias son la materia del universo y estas energías la envuelven. Nosotros somos parte de las galaxias y de la materia del universo. O sea que esta energía que envuelve a las galaxias también nos envuelve a nosotros. Es decir, que cuando nosotros nos estamos viendo apenas el 5% de quienes somos. Hay un 95% de energía que no vemos, que la intuimos y la llamamos alma y espíritu, pero que están presentes. La ciencia no hace la correlación, pero esta es la realidad objetiva. Envuelve a las galaxias, envuelve a la materia, nos envuelve a nosotros. Así que antes de empezar a deducir por qué estamos en la locura en la que estamos, tenemos que entender que estamos aquí, en este todo cósmico. Este es un todo cósmico que es absoluto, o sea, nunca nada entró de afuera ni nada puede salir, es absoluto, es el todo cósmico. Es un todo cósmico eterno, estaba antes del Big Bang y va a seguir estando en el final de los tiempos. Es inteligente en sí mismo, no hace falta pensar en la inteligencia nuestra. A nuestro alrededor la inteligencia se manifiesta en todas las cosas de la vida y esa es una propiedad inherente a este todo cósmico. Y es infinito, no tenemos la menor idea de dónde se termina ni la tendremos nunca, no podemos abarcarlo. Nos restaría saber cuál es la naturaleza de este todo cósmico. Y esto que parece difícil, en realidad no lo es tanto. Nosotros, la ciencia hoy sabe que lo que existe en el universo es materia, energía, espacio y tiempo. Existen las leyes de la física que regulan y controlan la relación de los cuerpos en el espacio y existen las leyes de la naturaleza, que están menos desarrolladas, que explican la relación de los cuerpos en el tiempo. Y esto debería ser todo lo que la ciencia admite que existe en el universo. No hay otra cosa. Sí hay otra cosa que conocemos todos. Todos sabemos que en el universo existe algo más, que es la mente. Nosotros tenemos mente, los animales tienen mente, los vegetales tienen mente, las partículas elementales tienen mente. Y ya con esto digo todo. Que las partículas elementales tengan mente es algo que no es un zapallazo que se me ocurre a mí. Hay un experimento hecho infinidad de veces por los físicos cuánticos en los que una máquina que dispara electrones a través de una endija doble
de uno en uno, los electrones pasan y se impactan en una pantalla que está atrás, y resulta que en la pantalla esta se conforman dos semicírculos, lo cual llamó la atención a los científicos cuando empezaron a hacer el experimento porque se supone que un electrón es una partícula indivisible. Entonces, ¿cómo hizo para dividirse en la endija y abrirse hacia dos sitios? Los científicos pusieron una cámara. Cuando ponen la cámara para ver, la partícula no pasa por los dos, pasa por uno solo y forma un círculo atrás, no hace un semicírculo. Asombroso. Sacan la cámara, se divide. Ponen la cámara, no se divide. Dijeron, bueno, vamos a hacer un truco, vamos a poner la cámara atrás de la endija una vez que pasó para ver por qué se dividió. La partícula pasa por los dos, pero como está la cámara vuelve atrás y pasa por uno solo. Terrible. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la partícula elemental tiene la capacidad de decidir cómo actuar, si la estamos viendo o si no la estamos viendo. Y esto solo es posible en un estadio mental, donde toma una decisión. Así que cuando decimos que en el universo existe, además de lo que sabemos, la mente, estamos hablando de algo diferente, algo que la ciencia, con toda la tremenda capacidad hoy que ha logrado descubrir absolutamente todo, no tiene la menor idea de qué es, de dónde está, de dónde viene, de dónde surgió. Todo lo demás surgió en el Big Bang, lo sabemos. La mente no sabemos qué es. Bien, la mente es la naturaleza de este todo cósmico. Es decir, vivimos dentro de una totalidad que ya les dije, es energía, y esa energía es mental. Iremos viendo en el transcurso de la charla, porque si esto es así, nos va a llevar a una conclusión inevitable. Bien, somos habitantes de este todo cósmico, pero tenemos que ubicarnos no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Este todo cósmico surgió con lo que mal llamamos Big Bang, hace 13.780 millones de años. Al Big Bang digo que es mal llamado porque lo llamamos gran explosión, que significa Big Bang, pero no fue una explosión. La ciencia sabe hoy fehacientemente que se trató de una implosión, algo que explotó hacia adentro. O sea, que sea lo que sea este todo cósmico, está sucediendo dentro de la subjetividad de este todo. Y dentro de esta subjetividad, hace estos 13.000 millones de años, irrumpieron las partículas elementales. Las partículas elementales irrumpieron y en el hecho de irrumpir empezaron a generar un espacio en un lugar que no existía nada. Ese espacio hoy lo llamamos universo. Es una especie de pantalla holográfica en la que se llenó de partículas elementales que comenzaron a chocar entre sí y autodestruirse, generando un caos absoluto que logró serenarse cuando estas partículas, que al destruirse creaban la antimateria, lograron estabilizar la locura del caos inicial que se iba a terminar por destruir, cuando lograron estabilizar el primer sistema de complejidad en la historia de este todo cósmico, el átomo. Bien, esta creación, este suceso al que llamamos Big Bang, generó tres dimensiones subjetivas de esta totalidad. Como dije, el universo físico, la pantalla holográfica, que es el lugar donde las cosas ocurren. Es como el polo catódico de la electricidad, el polo negativo, que es donde realmente la electricidad sucede. Esto que llamamos universo, como dije antes, es nada más que el 5% de la totalidad. Se crearon dos dimensiones más. Esta es la inferior, la superior, que es la energía oscura, o la energía esencial, como yo llamo en mi libro, que es la que impulsa la evolución, que es la madre de todo, y en el medio de ambos se generó una dimensión intermedia que no tiene. El universo tiene un signo negativo, es generador, es como las mujeres, genera, es donde la vida se genera, es esto que vemos.
La dimensión superior es la inductora, es la energía que impulsa, es como el polo positivo. Y la del medio, que la conocemos hoy como materia oscura, es una fuerza neutra que tiene los dos polos y que mantiene cohesionado al conjunto. La nueva condición de existencia del todo cósmico después del Big Bang es la dualidad. A partir de ahí, todo lo que exista dentro de él es dual. Y lo primero, o el primer sistema que logró estabilizarse, es el átomo, que es el segundo eslabón. El primero fueron las partículas elementales. ¿Y por qué les hablo de las partículas elementales? Y ahora les voy a hablar del átomo. Porque todo cuanto existe en el universo hoy, nosotros, el aire que hay entre nosotros, la mesa, el agua, la silla, todo está hecho de partículas elementales y absolutamente nada más. No hay en el universo absolutamente nada que no sea constituido por partículas elementales. Así que en definitiva nosotros somos la evolución de las partículas elementales. ¿Por qué? Las partículas elementales, como dije, crearon el primer sistema de complejidad, el átomo. Y el átomo, para que tengamos una idea, de que hablamos de átomo y todo está hecho de átomos. Todo, absolutamente todo cuanto miremos está hecho de átomos. Donde yo toqué con el dedo hay cientos de miles de millones de átomos. O sea que estoy hablando de algo que no es casi nada. Casi no se diferencia de la nada. Y sin embargo es el ladrillo básico con el que está hecho todo. Y para que tengamos una idea de qué es un átomo. Si el núcleo de un átomo, que es donde hay un protón y un neutrón, tuviese 1 centímetro de diámetro, lo cual, como ya les dije, es una barbaridad, pero para hacernos a la idea, el electrón que lo orbita y lo cierra estaría girando de aquí a 200 cuadras. En el interior de esas, que es impenetrable, hay vacío. Y de eso está hecho todo. Nosotros estamos hechos de átomos. Si tuviéramos una vista subatómica y pudiésemos ver nada más que átomos, veríamos que más del 95% de lo que vemos es vacío. Eso es de lo que estamos hechos. Por eso digo que estamos en una pantalla holográfica y que somos hologramas. Esto es difícil de comprender, pero es la realidad científica, no porque lo diga yo. Bien, los átomos, por ejemplo, también, para entender esto de las dimensiones, les voy a explicar algo con respecto al átomo. Si nosotros tuviésemos acá un átomo de oro, lo que brilla, lo que hace que el átomo sea oro y que yo lo toque como oro, es el electrón, es lo que está afuera, es lo que genera, es el elemento femenino, es el que genera. Entonces un átomo es de oro porque el electrón, o la cantidad de electrones que tiene, porque lo único que cambia con los átomos son cuántos electrones y protones tiene. Son siempre lo mismo, el sistema es igual, pero cuanto más protones y más electrones tenga, va cambiando hasta alcanzar los 118 elementos puros de la tabla periódica. Volviendo, supongamos que tenemos un átomo de oro. Es un átomo de oro que brilla y es oro. Sin embargo, si yo tuviese el don de meter la mano y extraer el núcleo, que no se ve y que no es oro y que no brilla, el oro se desvanecería, no existiría. El oro existe en el electrón porque hay 2 dimensiones que no vemos que están en el núcleo. ¿Sí? Bien, esta vida que nosotros vemos, tan concreta, tan firme, tan sólida, está sucediendo en una de las dimensiones de la totalidad. Si yo tuviese el don de extraer las 2 dimensiones que no vemos, todo esto que tenemos alrededor se desvanecería de la misma manera. Existimos porque existen estas 2 dimensiones. Entonces, cuando le hablo de las dimensiones, no estoy hablando de algo abstracto y lejano, estoy hablando de lo que nos sustenta en la vida, es el sustento de nuestra existencia. Bien, los átomos aprendieron a hacerse, combinándose entre ellos, aprendieron a hacerse moléculas simples. Las moléculas simples son las moléculas que conforman los planetas, los asteroides, todo lo que gira alrededor de los soles, la Tierra, el agua. Bien, estos son los 3 primeros pasos que la evolución dio. Son 3 pasos o eslabones en el plano físico. O sea, partículas elementales, átomos, moléculas simples. Todas combinaciones físicas hechas de partículas elementales. En el planeta Tierra, al menos,
hace unos 4.000 millones de años, las moléculas simples generaron moléculas orgánicas, capaces de hacer copias de sí mismas. Hay infinidad de miles de ellas, pero hay dos que son las importantes, las que llamamos el ADN y el ARN. Una que es la capacidad que tiene de hacer copias de sí misma y la otra tiene la capacidad de transportar la información al resto del organismo. Las moléculas orgánicas, el ADN, tras un tiempo adquirieron el conocimiento o la capacidad de combinarse entre ellas para generar una célula. Todo siempre sigue siendo de partículas elementales más complejas, más, digamos, se organizan en sistemas de complejidad superior, pero está siempre hecho de lo mismo. Entonces aparecieron las células. Durante 2.000 millones de años en la Tierra hubo nada más que vida unicelular. Los mares estaban poblados de una sopa orgánica y la única vida era esta, hasta que se acabó el combustible, no había más que comer. Y otra vez, como en cada ciclo, llegó un punto crítico. Ese punto crítico, la vida y el plan lo resolvió, haciendo que las células se unan entre sí para crear el primer organismo multicelular. Un colectivo donde las células se dividieron las tareas. Todas pueden hacer todas, pero cada una se encarga de algo. Entonces... ¿Puede empezar todo? No. Bien. Entonces tenemos que tras 2.000 millones de años la vida generó el quinto eslabón de la cadena evolutiva, las células. Como les dije recién, también alcanzaron un punto crítico, y ese punto crítico lo resolvieron cuando las células otra vez aprendieron a unirse entre sí con diferentes funciones para establecer un sistema más complejo, un colectivo multicelular, que empezaron a generar organismos multicelulares, tanto vegetales como animales. Lo conocemos como la explosión del Cámbrico. Surgieron infinidad de plantas y animales, de los cuales hoy más del 95% está extinto. No se extinguieron nada más que los dinosaurios. Se extinguió el 95% de cuanto organismo multicelular se creó. Estos son los segundos 3 pasos que la evolución dio: moléculas orgánicas, células, organismos multicelulares. Es decir, que los siguientes 3 eslabones evolutivos se dieron en el plano de lo sensitivo, de lo motriz. Bien, tenemos hasta aquí entonces, a modo de síntesis, para llegar a alguna conclusión inicial para poder recién arrancar a ver quiénes somos. Tenemos que vivimos en un todo cósmico, que es absoluto, que es eterno, que es infinito, que es inteligente en sí mismo y cuya naturaleza es mental. Vivimos dentro de una mente viviente. Y tenemos también que hay un proceso evolutivo de las partículas elementales que es coherente, que no fue casual, que no fue arbitrario. Hubo 3 eslabones físicos, hubo 3 eslabones sensitivos. Ahora bien, esto lo vamos a llamar la vida, es el proceso evolutivo, porque como les dije, las partículas elementales, si tienen mente y tienen la capacidad de decidir cómo actuar, están vivas. La ciencia hoy entiende por vida la vida biológica y cree que lo demás es materia inerte. Bueno, no es así. Ellos se contradicen a ellos mismos porque ellos saben que la partícula actúa y tiene decisión. Así que vida es el proceso entero. La vida es el proceso evolutivo de las partículas elementales. Bien, si vivimos dentro de este todo cósmico que tiene estas cualidades y el proceso de la vida es el proceso evolutivo de las partículas elementales, estaríamos en condiciones de decir en medio de esta charla que vivimos dentro de la mente de Dios. Que Dios es esto. Cada uno puede imaginar a Dios como quiere. Cada uno puede verlo en su interior y tiene todo el derecho del mundo a imaginarse al Dios que quiere. Pero el Dios, el conocimiento que tenemos hoy y que la ciencia nos pone en nuestras manos, es este Dios. Es un Dios que es una totalidad, que no es diferente a nosotros.
Es un Dios generador de todo, porque las partículas elementales son partículas elementales de la implosión de este todo cósmico, hace 13.780 millones de años. Y yo, para corroborar que cuando digo que esto es Dios, y que no estoy tirando un zapatazo que se me ocurre a mí, voy a recurrir a un maestro que, a mi entender, es quizás quien mejor haya expresado filosóficamente qué es Dios. Y en él no podemos tener duda de que está hablando de Dios. Hay 4 o 5 frases que yo le quiero leer de un texto hallado en 1947 en Nag Hammadi, que es el Evangelio de Tomás, que la Iglesia Católica considera apócrifo, pero que fue escrito por un genio, evidentemente por un sabio que hace 2000 años no podía tener ni la menor idea de estas cosas de las que yo hablo hoy, y sin embargo nos describe a este mismo Dios. Esto yo lo podría, pero para ser preciso, como son apenas 5 frases, se las voy a leer. Estoy hablando de Jesús, por supuesto. Jesús, hablando en nombre de Dios, dijo: yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partido un leño y allí estoy yo, levantado una piedra y allí me encontraréis. Dijo: Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Sois hijos del Padre viviente. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Si se os pregunta de dónde habéis venido, decidles: nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma, allí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si se os pregunta cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos, decidles: es el movimiento y a la vez el reposo. El que la carne haya llegado a ser gracias al Espíritu es un prodigio, pero que el Espíritu haya llegado a ser gracias al cuerpo es prodigio de prodigios. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Como podemos ver, evidentemente en la descripción de Dios, que Jesús el sabio, yo no voy a hablar ni me voy a meter con el de los milagros, el de la crucifixión, cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiera, es una cuestión de fe. Estoy hablando de palabras científicas, sabias, de un hombre que hace 2000 años no podía saber que si levantaba una piedra o partía un leño, iba a encontrar partículas elementales de Dios, y sin embargo lo dijo. Habla de la luz, habla del universo como creación de Dios. Evidentemente, cuando yo digo que vivimos dentro de la mente de Dios, no digo algo que se me ocurre a mí, sino que algo que un maestro espiritual de la talla de Jesús planteó hace 2000 años, más allá de que sus seguidores lo entiendan así hoy o no. Bien, como he dicho, hasta aquí hemos podido demostrar dónde estamos y de dónde venimos. Hemos dicho que estamos en la mente de Dios. Hemos dicho que hubo 6 eslabones evolutivos coherentes. 3 en el plano físico, 3 en el plano sensitivo. Si hemos logrado demostrar que la vida tiene un plan coherente, que es inequívoco, y que la naturaleza de donde estamos es Dios, bueno, esto sería un buen marco para empezar ahora a ver quiénes somos nosotros y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero aquí, en este punto, yo voy a hacer un alto antes de empezar a hablar de la humanidad en concreto, para permitirles, si quieren, preguntas, dudas, algo que aclarar, y después nos metemos directamente en la historia de la humanidad. La maldad, por ejemplo, en la mente de quien, de una mente de un Dios, ¿no? La gente que está maldita y eso, ¿de dónde sale? No llegamos al hombre, después probablemente te respondan, o por eso hice un alto acá. Esto es el marco, es decir, para saber quiénes somos,
¿Y cómo llegamos hasta acá? Necesitábamos ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Y lo que he hecho hasta ahora es eso. Es decir, bueno, estamos en un todo cósmico, no estoy hablando de algo abstracto, nosotros somos energía, el todo cósmico es energía. Yo dije que es el 95%, a ver, bien podría afirmar que el 100% es energía, porque la materia es energía interrumpida y nada más. O sea, vivimos dentro de un todo cósmico que es energía. Y insisto otra vez con esto, aunque ya lo dije. Yo sé que esto puede parecer, a ver, tenemos nuestros quilombos diarios, cotidianos, los problemas de la vida, todo parece que está acá, que todo tiene que ver, ¿qué me venís a hablar de allá, de algo? No, estoy hablando de algo que nos influye aunque no nos demos cuenta. Nuestra vida está asignada por esto. Somos habitantes de este todo cósmico. Estamos hechos de esta energía, estamos metidos en la mente de Dios, es una mente viviente, como Jesús mismo dijo, y estamos haciendo un proceso evolutivo que es coherente e inequívoco. Ahora vamos a ver qué sucede con nosotros, pero esta es la base desde la que no podemos ignorar para hablar del hombre, porque hablar del hombre como un principio y fin en sí mismo es un zapatazo. Ya les dije, si no tenemos relación con el lugar en el que estamos y con la historia, demos la charla por destinada, vámonos a joder, vivamos lo mejor que podamos, seamos felices porque por ahí esto se termina pasado mañana y se acabó. Bueno, estoy convencido que no es así, que la evolución es coherente, que hay un esfuerzo de este plan cósmico, de la vida, de Dios, que tiene 13.780 millones de años y que no se va a terminar mañana ni en un capricho ni en una casualidad. Si hay alguna pregunta más la hacemos, y si no, sí. Dale. O sea, tengo en mi imaginación cuando vos hablas de la explosión que se sabe que era antes de eso, o sea, que era la nada, el vacío. No, ahí, bueno, está bien porque es algo que por ahí se me fue. Carl Sagan decía, y yo voy a tomar las palabras de él, que es un tipo que no creía en Dios, que no creía en Dios. Pero él decía que por una cuestión física y astronómica, el Big Bang no podía haber surgido de la nada, que debería haber algo así como una especie de huevo cósmico. El huevo cósmico es un concepto que él toma de la filosofía hindú, ni siquiera es de él. Hay la filosofía hindú, o un sector de la filosofía hindú, dice que Dios despierta de un sueño para 100.000 millones de años después volver a ese sueño, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros, al contrario de lo que Stephen Hawking en su vejez dijo, porque en la juventud no decía esto, él llegó a decir que el Big Bang fue una explosión de la nada, o sea que de la nada apareció todo esto. Es una pavada esto no tiene sentido alguno. Entonces, lo que nosotros tenemos es que había un huevo cósmico previo en el que toda la energía y toda la materia que conocemos y todas las leyes, el espacio, el tiempo, no es que estaba apretada en un punto. La ciencia sabe que el universo explotó en un punto concreto, en un punto imaginario, porque no había espacio, y si no había espacio no podía haber un punto, pero hay un punto imaginario en el que sucedió el Big Bang porque lo podemos medir, podemos ver dónde estaba ese punto. Bien, lo que sabemos o lo que tenemos que deducir en forma lógica y coherente es que toda la energía y la materia estaba reducida a una condición de existencia diferente de la que conocemos hoy. No amontonada y agrupada y centrada en una partícula, que es lo que ellos dicen, sino que estaba en una dimensión diferente de la que conocemos, tal como lo es la dimensión de la energía oscura, que no la hemos encontrado, que no sabemos dónde está. Es una dimensión intangible, no tenemos idea. Bien, esa dimensión existía antes del Big Bang y va a existir después del Big Bang, ¿sí? Entonces, de ahí empezó todo. Todo estaba implícito en Dios. Nosotros no podemos y no podremos nunca entender por qué Dios tomó esta decisión. Es personal de él. De repente un día hizo ¡puc! Y es como que en la mente, es como cuando vos estás dormido o aletargado o en vacío mental y de repente en tu mente explota una idea. Nosotros somos una idea que explotó en la mente de Dios y comenzó a desarrollarse. Somos los actores de una proyección holográfica de la idea en la mente de Dios. Y así hemos llegado hasta hace 3 millones de años atrás, después de los organismos multicelulares, el sexto eslabón.
vamos a hablar del séptimo si tienen ganas. ¿Sí? Yo tengo Sí, por favor. una reflexión acá. Yo supongo que sos precipitado en poner la palabra Dios, o que hay una mente, porque yo considero que la energía desplegada no tiene verdaderamente un destino preparado, ya que es un despliegue profundo a cualquier lado. Y cuando se observa, cuando tengamos un observador, podemos, como vos decís, decir que ella hace lo que quiere, o para frente o para atrás, porque esa energía en despliegue no tiene verdaderamente un destino preparado. Se arma, es como, ¿cómo te voy a decir? Una singularidad. Poner la palabra Dios implica una mente racional que arma y desarma a un gusto personal. Eso que quiero decir de mente. ¿Qué significa la mente? Algo pensando con una estructura de deseo. Es un poco precipitado decir, poner la palabra Dios y mente en un lugar que es despliegue energético, que es como, ¿cómo voy a decir? Fundar nuevos espacios, sin sentido. Nosotros por ahí, por esa condición biológica que tenemos, la condición mental, de una biología mental. Eso es después. ¿Te puedo responder? ¿Cómo no? Bueno, mira, usar el término Dios en un sentido es relativo, si querés no lo uses. O sea, yo le digo Dios porque no tengo duda que este concepto que esgrimí sobre Dios es el que estaba en la mente y en los corazones del ser humano desde todos los tiempos. Por eso usé las palabras de Jesús describiendo a Dios, para que veas qué parecido que era a esto que yo describí, que es donde estamos. Ahora bien, yo he logrado demostrarte, yo no, la ciencia, en realidad yo no estoy diciendo nada que sean, digamos que es una elucubración mía, ni que es una expresión de deseo mía. Yo te digo, estamos dentro de un todo cósmico que es absoluto, no lo digo yo, es absoluto, no tiene salida. Está bien. Es eterno, es infinito, Sí. es inteligente en sí mismo y tiene un plan coherente. Por eso te demostré que hay un plan coherente que hizo que las partículas elementales realicen 3 pasos en el crecimiento físico, se hicieron átomos y moléculas simples, después realicen otros 3 saltos o eslabones en el plano sensitivo. O sea, cuando yo te hablo de que vivimos en un todo que tiene 3 dimensiones, estas dimensiones son física, sensitiva e inteligente. Esto es así. Vivimos en esto. Esto es la dualidad cósmica de la que te hablé antes y te dije que todo lo que existe tiene que reflejar esta dualidad porque está dentro de la dualidad cósmica. Entonces, si tenemos un plan coherente en que las partículas elementales, acá hay cientos de miles de millones de partículas elementales. Yo no dudo nada Bueno, de eso. ahora bien, si las partículas elementales aprendieron a hacerse átomos, si los átomos aprendieron a hacerse moléculas, si las moléculas se hicieron moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas se hicieron células y las células organismos multicelulares, tenemos un proceso de más de 13.700 millones de años que es coherente, que es inequívoco, no es que surgió cualquier cosa o apareció una nueva forma de existencia o de vida, algo arbitrario. No hubo nada arbitrario, no, hubo pasos. No tiene mente eso. No, ahora bien, yo te demostré, nosotros, cuando analizamos este todo cósmico, sabemos que la materia, la energía, el espacio, el tiempo y las leyes surgieron en el Big Bang, no hay duda de eso, ningún científico tiene duda de eso. Ahora bien, hay algo más, la mente existe, sin embargo la ciencia no sabe qué es la mente, no sabe dónde está la mente, no sabe. Entonces yo lo que te digo es, la naturaleza de este todo es mental. Jesús dice lo mismo, vivimos en una mente viviente, en el Padre viviente. Entonces, como mínimo yo cuando
Lo nombro Dios. Podríamos no nombrarlo Dios. Yo en realidad en mi libro nunca pongo la palabra Dios. Digo todo cósmico. Yo pongo Dios ahora porque realmente entiendo a este Dios, no un Dios ajeno, no un Dios de barba blanca que está sentado en una nube diciendo este sí, aquel no, a vos te voy a beneficiar, a vos te voy a... No. Nosotros somos partículas elementales que surgieron de la explosión de esta mente, de este todo cósmico. Este todo cósmico hizo blue y aparecieron partículas elementales, de las que está hecho todo. Este todo es Dios, está hecho de partículas elementales de Dios. Y el plan de la vida nos demuestra que es coherente, que no es un plan donde las cosas pasan de forma aleatoria, sino que es absolutamente coherente, donde paso a paso el salto es inequívoco, donde cada ciclo, de estos 6 ciclos previos, cada ciclo hizo un proceso de afirmación, hizo un proceso de negación, desembocó en un punto crítico al borde de la extinción, lo superó con una recombinación de lo viejo para hacerlo nuevo. Y esto pasó 6 veces antes que nosotros. Pasó 6 veces que cada vez que la vida estuvo al borde de la extinción, porque un proceso es un ciclo en el que se combinan todas las posibilidades. Cuando se agotan las posibilidades, se llega a un punto crítico de autodestrucción. La única manera de resolver esa autodestrucción es una recombinación de lo viejo, donde se desprende lo bueno de lo malo, y con lo nuevo, con lo bueno, se logra establecer un sistema de complejidad superior. El átomo es un sistema de complejidad superior a la partícula, y la célula lo es más. Todo está hecho de lo mismo. Las células están hechas de átomos, combinadas de una manera superior. Entonces, si vos no querés usar la palabra Dios, no la uses. Yo estoy hablando del todo cósmico. Este todo cósmico, sin duda, es mental. Es un todo cósmico mental. Porque la mente es algo que no sabemos qué es. Sabemos que es todo, está en todos lados la mente, pero no sabemos qué es, porque es la propia naturaleza. Es como si viviéramos... Hoy la ciencia, por ejemplo, está investigando, yo lo planteé en mi libro 15 años antes, pero hoy, desde hace 10 años, menos de 10 años, la ciencia se ha dado cuenta de que tiene que empezar a aceptar que el universo es una pantalla holográfica. ¿Sabés por qué? Tenés los datos, si no te los doy. Mirá, hemos logrado ver que cuando un agujero negro absorbe un cuerpo material que está fuera del agujero negro, no desaparece dentro del agujero negro, sino que la información que es tridimensional se convierte en bidimensional y queda estampada en el borde del agujero negro. Bien, si esto es así, evidentemente lo que era tridimensional y se hizo bidimensional puede volver a ser tridimensional. Entonces, ¿qué nos hace tridimensionales si, como yo te dije, el 99% de nosotros es vacío? Y sin embargo funcionamos, yo funciono, me muevo, pero todos los átomos míos, el 99% no son nada, es vacío. Y sin embargo yo actúo, soy un holograma. Es lo mismo que un holograma, que una pantalla, que yo estoy viendo un juego en la televisión, lo que sea, está constituido de nada, es una información, es todo información. Hoy, de hecho, hemos aprendido, tenemos ya las impresoras que pasan una información bidimensional y te hacen una caja, te hacen un aparato de 3 dimensiones y lo hacen con una información que es de 2 dimensiones, una información bidimensional, pero la convierten en tridimensional. Los seres humanos no inventamos nada, lo único que hacemos es descubrir lo que está en la naturaleza y copiarlo. Ahora, cuando hablemos del hombre, voy a demostrarte que el procesador de información que tenemos es simplemente lo mismo que ahora aplicamos en las computadoras, pero no es un invento nuestro, lo copiamos de la naturaleza. Bien, insisto en esto, para poder seguir, si el tema es utilizar o no la palabra Dios, sos libre de no usarla. Yo estoy hablando de un todo cósmico, vivimos en un todo cósmico, es absoluto, es eterno, es infinito, es inteligente y es mental. No lo querés llamar Dios, no lo llames Dios, yo lo llamo Dios para simplificar, para mostrarte que Jesús habló de algo muy parecido, porque Él dijo, venid de la luz, que es el Big Bang, está en todos lados, está en las piedras, es el reposo y el movimiento, porque antes del Big Bang, este Dios
o este todo cósmico, estaba en estado de reposo. Es lo mismo que dicen los hindúes. Ellos dicen que Dios está en estado de reposo y que explota o despierta de ese sueño para volver 100.000 años después. El reposo y el movimiento. Jesús dice lo mismo, y Él está hablando de Dios. Entonces yo puedo usar la palabra Dios, porque no estoy haciendo más que usar la palabra de un maestro, que podés coincidir o no, pero es un maestro espiritual que es quizás el único que describió filosóficamente a Dios. Porque después podemos decir, a ver, cuando hablamos de Dios, y podemos decir muchas cosas, Dios es todo. A mí una vez una chica en una charla me dijo, no sé para qué hablas tanto, si Dios es todo y chao. Digo, mira, no es así de fácil, porque con decir Dios, nada más, no estás diciendo nada, ¿te entendés? Porque vos podés entender que Dios es la fuente del bien, pero un talibán entiende que Dios es la fuerza de matarte si no usás un velo, o de matarte si no usás una barba, o en la Edad Media te prendían fuego si no decías lo mismo que ellos. Entonces, ¿de qué Dios hablamos cuando hablamos de Dios? Es una palabra ambigua, Dios. Porque Dios puede ser el bien, puede ser el mal, puede ser el nombre de quien te matan. Por eso yo cuando hablo de Dios, le doy un argumento. Yo te explico de qué estoy hablando cuando hablo de Dios. Yo estoy hablando del todo cósmico, absoluto, eterno, infinito, inteligente, bla, 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 de eso. Ese es el Dios del que te hablo. ¿No querés usar la palabra Dios? La cambiamos por todo cósmico, no hay problema. Bien, a ver, lo que yo sí quiero que quede claro acá, porque es indispensable, es que este ciclo, que duró 13.780 millones de años, fue coherente. Es coherente, es inequívoco. Las cosas no pasaron nunca de casualidad. Todos los ciclos se afirmaron, se negaron, entraron en caos y se superaron. Todos los ciclos, los 6 ciclos previos. Son 6 eslabones que tenemos adentro. Yo adentro mío los tengo a los 6, los contengo. Yo soy partículas elementales, soy átomos, soy moléculas simples, soy moléculas orgánicas, soy células y soy un organismo multicelular. De hecho, muchos creen que el hombre es un animal, y el hombre no es un animal. Lo contenemos al animal, pero lo superamos, somos un eslabón superior, somos el 7º eslabón, que es del que quiero hablar ahora. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Dale. Y bueno, alguna duda siempre va a quedar. Después, algún día tomamos un café y lo seguimos hurgando. Verdaderamente no es duda. Son Diferente. Yo lo concordo con todo lo que dijo, pero son conceptos de dimensiones diferentes. Entonces, mezclar esas dimensiones y simplificar no es tan bueno. No, pero es, mira, así, está bien, pero... No, yo te voy a mostrar ahora cuando hablemos del hombre que es indispensable tratar de sintetizar las cosas y simplificarlas en palabras objetivas y científicas, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque todos tenemos diferentes peculiaridades y formas de ver las cosas, pero si nos vamos a acentuar en las diferencias, no avanzamos nunca. Entonces yo estoy tratando, a ver, de dar una visión general. A ver, yo no soy físico, no soy químico. Cuando te dije que de las partículas elementales nos hicimos átomos, no es un proceso tan simple así como yo lo digo, pero no me voy a meter en eso porque no es mi terreno. Me dedico a la filosofía, no a la química ni a la astronomía. Bien, bueno, vamos, avancemos a quiénes somos.